La paz sea ustedes. El Dios a quien le sirve Edwin Abad Gamarra es el mismo Dios de Moisés, es el mismo Dios de Elías. Entonces, ahora mismo el Dios de Edwin, que se le apareció y él le vio el rostro y él le vio el cabello blanco, los ojos como llama de fuego, su rostro como un relámpago, o también como el sol cuando resplandece en su fuerza. Edwin le vio la vestidura blanca, le vio una corona de oro puro y lo vio sentado en su trono. Su trono es de plata. Entiendan que Edwin Manuel Abad Gamarra ha visto al Dios único. Sí, y aquel Dios se le apareció él estando despierto. Entonces, yo le hablo a él por boca de él. Las escrituras de entender del único Dios verdadero, el Padre de Jesús y el Espíritu Santo, hacen el único Dios verdadero. Lo da a entender las escrituras. Entiendan que esto es obra mía. Acuérdense que las palabras que Jesús hablaba, las hablaba conforme el Padre se las había dicho. Y el Padre da a entender Jesús, y el Padre que mora en mí es quien hace esta obra, lo que es de enseñar, lo que es de sanar. Porque lo que hacía Jesús es hacer la voluntad del Padre, porque son uno solo, son un solo Dios. Da a entender Jesús, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta. Entiendan, Jesús lo da a entender, Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es quien hace esta obra. ¿Se dan cuenta? Ahí Jesús está dando a entender que el Padre que mora en él es quien hace esta obra de hablar, de enseñar. Ya. Y da a entender la escritura que por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas. Que existen. Eso lo de entender las escrituras. Y en Juan 1:1 de entender, en el principio era el verbo. Ese verbo es Jesús. Y el verbo era con Dios. Jesús era con Dios, con el Padre Dios. Y de entender la escritura, el verbo era Dios. Jesús es aquel verbo. Y ese verbo era Dios. Y da a entender también la escritura. Da a entender también la escritura que el verbo se hizo carne.
Ya. Entiendan que está en las escrituras y de entender en otra parte de la escritura que el Verbo se hizo carne y estuvo en Israel. Y aquel verbo es Jesús. Él se hizo carne. Y en Apocalipsis de entender que Jesús es el Verbo de Dios. En Apocalipsis 19, en adelante, ahí hay una parte de la escritura que de entender y su nombre era llamado el Verbo de Dios. Ese es Jesús, el Verbo de Dios. Entonces entiendan que aquel Verbo es Jesús, ese es el Verbo de Dios. Sí, aquel que tiene los ojos como llama de fuego. Ahí lo de entender en Apocalipsis 19, 12. Sus ojos eran como llama de fuego y tenía muchas diademas en su cabeza. Él tenía nombres escritos y un nombre escrito que nadie conoce excepto él. Estaba vestido con una vestidura rosa. Aquel es el 13. Estaba vestido con una vestidura rociada con sangre y su nombre era llamado el Verbo de Dios. Ya. Entonces, aquel es Jesús. Del 12 en adelante de entender una escritura y ahí en el 13 de entender otra escritura, otra escritura de entender ahí en el 13. Apocalipsis 19. Sus ojos eran como llama de fuego y tenía muchas diademas. En su cabeza. Él tenía nombres escritos y un nombre escrito que nadie conoce excepto él. Estaba vestido con una vestidura rociada con sangre y su nombre era llamado el Verbo de Dios. El que tiene los ojos como llama de fuego es Jesús. Y aquel Jesús que tiene los ojos como llama de fuego, ese es el Verbo de Dios. Y lo de entender acá en Apocalipsis 19, 11. Entonces, ahí lo de entender que está en el caballo blanco que lo monta.
Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba es llamado Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Entonces, aquí de entender en esa escritura, en el 11, en Apocalipsis 19:11 en adelante, de entender que Jesús estaba en un caballo blanco, ya, y Jesús lo montaba, ese caballo blanco, y el que lo montaba es llamado Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Ya, aquel es Jesús. Y ahí en el 12 de entender, sus ojos eran como llama de fuego y tenía muchas diademas en su cabeza. Él tenía nombres escritos, y un nombre escrito que nadie conoce excepto él. En el 13, ahí está, ahí de entender en el 13, estaba vestido con una vestidura rociada con sangre, y su nombre era llamado el Verbo de Dios. Ya. Y en la escritura de entender que aquel Jesús es el Verbo de Dios. Porque ahí en el 16, en Apocalipsis 19:16 de entender, tiene escritos estos nombres en la vestidura y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entiendan que el Verbo de Dios es Jesús. Lo da a entender las escrituras. Y Jesús es Dios. Aquel Verbo es Dios. Jesús es el Verbo. Y ese Verbo se hizo carne y estuvo en Israel. Lo da a entender las escrituras. Y aquel Verbo es el Verbo de Dios. Entonces, entiendan que, y en otra traducción de la escritura de entender, palabra,
O sea, que Él era la palabra. En esta traducción que está de aquí, lo de entender como verbo a Jesús. Y en otra traducción de la escritura, de entender que Él era la palabra, o sea, palabra. Está aquí en esta traducción, verbo. Y en otra traducción, lo de entender palabra. Entonces entiendan que Jesús era la palabra y aquella palabra era Dios. Aquella palabra, aquel verbo, aquella palabra, aquel verbo es lo mismo. Entonces, pero hay traducciones de las escrituras que quieren dar a entender lo mismo. Entiendan que aquella palabra era Dios y aquella palabra se hizo carne y estuvo en Israel. Y aquella palabra es palabra de Dios. Ese es el verbo de Dios. Palabra o verbo es lo mismo. Entonces, aquel verbo, aquella palabra es palabra de Dios, es el verbo de Dios. Entonces, es de esta manera como yo le enseño a Edwin Manuel Abad Gamarra de las Escrituras, para que él pueda entender. Yo pongo pensamientos en el corazón de Edwin Manuel Abad Gamarra para que se acuerde, para que se acuerde de las Escrituras. Yo le pongo esos pensamientos de las Escrituras en su corazón. Yo le doy que hablar a Edwin Manuel Abad Gamarra. Entonces entiendan que yo soy el Dios único que se le apareció a Edwin. Y él me veía el rostro, pero no se cegó al verme el rostro. Entonces, pues él, cuando yo le quiero hablar a él, a Edwin Manuel Abad Gamarra, acontece que él siente como que se le sale el alma, y de ahí después comienza a hablar, siente como algo, como cuando se desprende, se despoja, como cuando alguien está como para fallecer. Eso es lo que siente, como cuando alguien va como a morir, pero él no va a morir, no, sino que él siente como cuando alguien está como para morir. Eso es lo que siente. Y después yo comienzo a hablarle a él, pues él mismo lo ha querido que yo le hable. Entonces, y él viéndome el rostro, y él estando despierto y yo viéndolo a él, y él estando despierto me estaba viendo el rostro, y yo le hablé a él. Yo el Dios único, le hablé a Edwin Manuel Abad Gamarra, y él repetía con su boca lo que yo le hablaba, y él oía con sus oídos lo que yo le hablaba. Él repitiendo con su boca lo que yo le hablaba, él lo repetía con su boca. Y él oía, y él, Edwin Manuel Abad Gamarra, lo oía con sus oídos que tiene. Y desde ese momento aconteció aquella experiencia. ¿Para qué? Para esto, para la obra que yo lo he enviado. Yo envié a Edwin Manuel Abad Gamarra a que haga la obra que yo le he enviado, que es a servirme, en dándome cántico nuevo a mí, en predicar a Cristo, en predicar la palabra a la gente. Y voy a usar a Edwin Manuel Abad Gamarra en sanidad, y va a haber milagros, va a haber sanidad, va a haber enseñanza, va a haber cántico nuevo, y todo lo que él va a hacer lo va a hacer como para su Dios, el único Dios verdadero que tiene, que ahora mismo le habla por boca de él. Ahora está él escuchando lo que está aconteciendo aquí. Él sabe lo que está aconteciendo aquí. Entiendan.
que Dios habla a su profeta. Sí, aquel que está aquí, Edwin Manuel Abad Gamarra, es profeta mío. Y ahora entiendan que yo estoy dando a entender lo que le aconteció a él y lo que es él para mí lo estoy dando a entender. Entiendan que yo estoy hablando ahora mismo, el Dios de Edwin que se le apareció y él le vio el rostro, está hablando ahora mismo. Y voy a hablar aquello, Angélica Zambrano, que fue al cielo y fue al infierno. Y yo, el Dios único, permití que ella estuviera en el cielo y en el infierno. Y entonces, lo que ella ha visto en el cielo y en el infierno es de verdad. Escuchen lo que ella tiene que hablar a la gente de lo que vio en el cielo y en el infierno, porque aquello es de verdad. Yo, el único Dios verdadero que se le apareció a Edwin Manuel Abad Gamarra y él lo vio y le vio el rostro, está hablando ahora. Escuchen lo que Angélica Zambrano habla de lo que vio en el cielo y de lo que vio en el infierno. Ustedes deben de darle la honra, la gloria, las alabanzas y el poder al único Dios verdadero, a mí. Sí, que está hablando por boca de este varón, pues Edwin Manuel Abad Gamarra solamente es un instrumento, lo que es un instrumento mío, yo lo utilizo, pero el Dios verdadero existe y ese es Jehová, el Padre de Jesús y el Espíritu Santo y Jesús son el único Dios verdadero. El Padre de Jesús, Jehová, el Espíritu Santo y Jesús son el único Dios verdadero. Al único Dios verdadero denle la honra, la gloria, las alabanzas y el poder. Y aquella que apareció ahí en grabación es Angélica Zambrano.